Soy Cristian Lorca. Soy Arnaldo Valsecchi. Partimos. Yo salí de la universidad el año 78, estuve el año 79 cesante, pero empecé a trabajar como asistente de cámara con Alberto Celeri y con Nelson Fuente. Pero al año Arnaldo me llamó para probarme. Me acuerdo que hicimos un comercial, hice una retoma de algo que había hecho Andrés Martorell, que era un planito de Orange Crush que había quedado medio verde, parece, entonces tenía que hacerlo de nuevo. Yo lo hice y parece que quedó satisfecho, entonces empecé a trabajar con él de ahí para adelante, ¿no? Prácticamente en una buena cantidad de años juntos trabajando en comerciales. Yo no quiero partir, quiero quedarme. Bienvenida a la muerte si Julieta lo quiere. Conversemos, no es de día. Televisores Philips Color. Es como estar allí. Julieta, tu señora madre. Un beso más y bajo. Adiós. Así te has ido, mi señor, mi amor, mi amigo. Philips, el color natural a toda pantalla y con servicio técnico responsable. Philips, el color natural. Yo había llegado a Argentina a fines del 51, época de Perón. Evita todavía estaba viva, murió creo que el año siguiente. Y durante toda mi permanencia en Argentina, hasta el 76, yo vi golpes de Estado, gobierno constitucional, golpe de Estado, gobierno. Los gobiernos duraban medio año, 6 meses, un año, y golpe de Estado, de manera que ya era un chiste. Pero cuando Argentina se trajo de nuevo a Perón, que ya era un viejo carcamán a punto de morirse, con su mujer como vicepresidenta, que era una ex copetinera de Centroamérica, yo dije, este país no tiene arreglo. Me quería ir y me iba a ir a Brasil, a buscar pega, directamente en auto a buscar pega. Pese a que yo tenía un buen sueldo, ganaba buena plata, estaba muy bien, pero no aguantaba esta torpeza de traerte un ex nazi, además como fascista, como Perón, disfrazado de tipo de izquierda, era una cosa muy absurda. Estaba en ese momento cuando me llaman de Chile. ¿Tú te acuerdas de Alfredo Levinsky? Sí, pues. Bueno, Alfredo era en Argentina mi ayudante de montaje, el tipo que me... Y él tenía relaciones con Chile porque su primera mujer era chilena y su novia actual también, y tenía un par de hijos acá. Entonces venía a Chile en todos los veranos y me llama de Chile y me dice, mira, estoy en una productora que necesita un director, pero no es una agencia, es una productora. Y a ti te gusta dirigir, ¿te interesaría? Y bueno, podía ser. Te mandaba el pasaje. Al fin de semana estaba en Chile, con una coincidencia muy extraña, que esa misma semana el dueño de la agencia me dice, mira, quiero que atiendas un colega nuestro chileno que viene acá porque quiere ver algunos comerciales tuyos, adaptarlo para Chile, qué sé yo. Chileno, justo, que era Ernesto Merino. Y yo, Ernesto, él me preguntaba por los comerciales, le preguntaba, ¿y cómo se vive en Chile? ¿Y cuánto hay que ganar? Toda una serie de preguntas. Empezando. Finalmente coincidimos casualmente en el mismo avión viniendo para acá. Y él me dijo, ahora me doy cuenta por las preguntas. Y me dice, y fue el primer tipo que me dijo hueón. Me dijo, mira hueón, tiene que venir porque ahora la policía, bla, 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 me contó todo el cuento. Llegué a Chile, me encantó Chile, al tiro, las montañas, Italia, era todo lo mismo. Así que me quedé nomás. Me quedé, llegué a la quiebra de esta productora. 6 meses creo que tardé, y me iba a ir, y Andrés Martorell me dijo, armemos una empresa acá, y armamos lo que se llamó con el fatídico nombre de Penta Films, porque éramos 5 socios. Pero decidimos separarnos en buena onda,
formé mi propia productora y ahí te conocí a ti. Sí, pues. Ahí Al Nacho primero, claro, como asistente, después a ti. Y en Eliodoro Yáñez Eleodoro Yáñez y, ¿cómo se llama? Juan Osvaldo. y Juan Osvaldo. Juan Osvaldo Claramón, que era el hijo de la novia de Alfredo Levinsky. Mira, ahí se cerró todo el círculo. Bueno, y en esa productora, la verdad que trabajamos mucho. Sí, pues. Trabajábamos. Bueno, yo todo el tiempo trabajé mucho. Sé que hice casi 600 comerciales en Eso Chile. te iba a preguntar, 600, sí, yo creo que andaba por ahí. Una, cerca, una, sí. una cosa que Sí. yo digo, ¿y cómo? Porque eran de este tipo, no eran un huevo y una sobreimpresión, ¿no? Y las dificultades técnicas que yo encontré al principio respecto a cómo estaba acostumbrado a trabajar en Argentina eran serias. Porque allá había un laboratorio muy eficiente. Ah, correcto. Tú decías que era un título acá, aparecía el título ahí, que era una mezcla de sonido con 8 pistas y se hacía. Era lo más normal. Y acá, al principio era tremendo. Había muy poco, sí. Pues. Pocos elementos. El primer amigo competidor que yo tuve fue Silvio, que todavía somos amigos hoy, Silvio Cayosi. Correcto. Era un momento muy creativo, en el sentido de que no había focus group, no había marketing, sino que había gente talentosa, intuitiva, ¿no es cierto?, que se arriesgaba y que inventaba estas historias desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista narrativo, y funcionaba tremendamente, ¿no? No solamente eso, sino también del lado de los clientes. No estaba el director de marca, el ejecutivo del producto, el subgerente, no sé qué. El product manager. Tú tratabas con el dueño. Claro. Directamente. Y el tipo le tincaba algo porque tenía más olfato. ¿Por qué? Porque eran tipos que conocían la calle. Habían subido una micro alguna vez en la vida. Y no habían estudiado en Chicago, sino en la calle. Entonces venían a veces con unas teorías, estos tipos que salían de los libros que habían estudiado, que entonces el bla, 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 bla. Y tú decías, bueno, ¿de qué me sirve? ¿De qué me sirve para hacer este tipo de cosas? Y la parte creativa era una falencia seria. Yo trabajé mucho más como creativo al principio que como... Sí, me acuerdo. Porque tenías cosas que no sabías que querían filmar, porque de pronto eran unos guiones que no entendías para qué servían, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo. No, me acuerdo, este huevón era pesado. O sea, de repente aparecía un creativo que no tenía muy claro lo que estaba haciendo y este lo mandaba a la mierda. Y hacía el comercial a su pinta y ya, ok. Y el otro agachaba el moño porque efectivamente la capacidad que tenía Arnaldo de ver una historia y resolverla en 30 segundos con el plano adecuado y todo era súper potente. Pero además yo creía que esa era mi pega. Yo al principio siempre pensé que ese era mi trabajo. Inclusive le decía, mira, tú llegaste hasta acá, ahora déjame a mí mi parte y después seguimos. Porque si no era, por eso no quería que nadie fuera a la filmación. Y a veces tenía que echar a la agencia directamente, que era desagradable, aunque a mí en el fondo me gustaba. Qué divertida. Pero era cierto, para mí el trabajo era ese era mi trabajo, era la función para la cual me estaban llamando. Correcto, y era una época interesante porque, claro, primero no había video assist, y cuando había era pésimo, entonces la agencia no veía lo que uno estaba haciendo y tenía que confiar en el director, en lo que estaba haciendo para que terminara su película, ¿no? Porque además, en esa época yo hacía cámara siempre, porque era la única garantía que tenía que lo que aparecía después en la imagen era exactamente lo que yo quería. Correcto. Y no parecían cosas raras o un desencuadre o una cosa mal. Entonces tenía que hacer cámara por eso, en realidad. Me hubiera gustado no hacerlo. De hecho, dejé de hacerlo con el video assist. Correcto. Pero para mí era ideal, por ejemplo, como director de fotografía cuando empecé con Arnaldo, porque yo me dedicaba a lo que era la iluminación. Y sabía que el encuadre lo estaba haciendo Arnaldo y tenía toda la razón, en el sentido de que no tiene sentido explicarle a un camarógrafo si es que conviene correr la cámara un poquito para acá, un poquito para allá, en cosas que son tan delicadas en el encuadre de la publicidad. Exactamente. Entonces cada uno tenía un rol bien definido ahí. Exactamente. Y nunca chocamos. A nosotros nos tocó, si te fijas. Bueno, yo partí bastante antes en Argentina, trabajando en la moviola, cuando en la moviola se cortaba con Gillette y se raspaba y se pegaba con acetona. Con acetona.
antes que Leo Catoso, el montajista de Fellini, inventara la guillotina. Claro, y el la scotch. guillotina que permitía cortar En el puente. sin justo. perder el fotograma. Claro. Entonces a veces perdías un fotograma y tenías que copiar de nuevo el material para poder tener alternativas, ¿no? Bueno, pero de ahí al final de la historia, donde entramos ya en la época digital prácticamente, la pasamos por todos lados. Absolutamente. Por resolver cosas de rodaje o de planificación que teníamos que partir de cero. Era casi más artesanía que otra cosa. Sí, pero eso lo hacía muy atractivo y muy distinto. Cada comercial era una aventura, desafío, sí. Claro, porque partías de cero, ¿no? Entonces sí. Era bueno. Como el caso de este, por ejemplo, que estabas hablando recién. Ese es un comercial, año 81, decías tú. Por ahí. Probablemente. Hecho con cámaras de video de la época, que eran pésimas. Es decir, esa era una KY2000, una JVC, que los colores no rendían ni nada. Entonces, eso se hizo en un estudio en donde Arnaldo y yo corríamos del estudio donde estaban las cámaras a la sala de edición para ver cómo estaba quedando. Entonces uno arreglaba la cámara y corría al segundo piso a ver, ahí, sí, no, un poquito más, no, un poquito menos, en fin. Para poder hacer eso, que era mezclar estas distintas capas, pero en directo. Es decir, todo quedaba grabado inmediatamente. Cosa que hoy día cualquier Premiere, qué sé yo, cualquier equipo casero de edición te lo hace con mucha facilidad. Pero era una aventura interesante, era muy atractivo y era muy audaz para esa época, además. Sí, absolutamente. Pero ¿sabes qué ventaja tuvimos nosotros, los de la moviola y de este tipo de cosas? Que el paso a lo digital para nosotros fue simplificarnos la vida, no complicarnos la vida. Fue todo mucho más simple. Yo lo comparo un poco cuando yo siempre escribía máquina, siempre fui un fanático de la máquina de escribir, y cuando cometía algún error, partía de nuevo. O quería agregar una cosa, empezaba con una hoja nueva. Cuando descubrí el computador me di cuenta que la verdadera pieza creativa del escritor es el computador, no la máquina de escribir, ni el lápiz. Porque ahí tú puedes plasmar la cosa y puedes meter algo en el medio, dilatar una cuestión, cambiarla de lugar, hacer un montaje. Montar, claro. Y en digital pasa lo mismo que en cine cuando lo hacíamos nosotros, era la moviola, cortar el material realmente. Pero cuando tú te formaste de esa manera, cambiar por digital es simplificarte. Sí, realmente. Sin duda. Sí. Ahora, si mezclas eso con el rigor que tenía el cine análogo, en el sentido de que uno va a hacer un plano y uno sabe que el plano empieza acá y termina acá. Y que incorpora esto. Claro, y que encuadra eso y que compone de esa manera y todo. Entonces, mezclando ambas cosas el resultado es fantástico, ¿no? Porque claro, después vino la época del ¿cómo se llama? El transfer, ¿no? Sí. El transfer donde tú dices, no, después en el transfer lo arreglamos. Pues si hay un micrófono, no, en el transfer lo cortamos. Y después, no, le cambiamos la camiseta, le ponemos otro color. Claro. Ya el rigor se fue al diablo ahí, ¿no? Claro. ¿No? Y eso, claro, tiene que ver tal vez con la facilidad que es obtener imágenes. Entonces vamos grabando sin pensar mucho y resolviéndolo después, ¿no? Pero eso toma mucho tiempo y tampoco es... Esto lo hiciste tú, no me acuerdo. Creo que sí. Este fue hecho en video, en video simulando un noticiero de televisión, ¿no? ¿Te acuerdas? Por eso lo hicimos en video para que se sintiera un poco un tipo de cosa. Y además le metimos la... No, puede que lo haya hecho Pedro Sánchez, no me acuerdo mucho de eso. Estuve un tiempo afuera. Lo que sí que este comercial se pasó en el festival de San Remo, es decir, de Viña, 4 veces. Ya. Y el efecto duró hasta fin de año, cuando después hice el Déjame Uno, ¿te acuerdas? Correcto. El efecto de este comercial nunca más se vio, pero porque fue tan desconcertante que lanzó la marca Vicio. Pero... Correcto. Yo me acuerdo, no me acuerdo qué comercial, me comentaste tú una vez que tuvieron que sacar el producto tuvieron que sacar el comercial del aire
porque se había acabado el producto. Se acabó No sé todo. si fue doblón o una cosa así. No me acuerdo cuál fue, pero con este fue divertido porque partieron con la idea y ya dijeron, bueno, vamos a hacer, no sé, 100 toneladas, yo digo cualquier cosa, vamos a hacer 100. Con este 100, el primer mes 100. Después avanzó la cosa y dijeron, saque mejor 200. Vieron el comercial terminado y dijeron 500 y llegaron a 1000. A mí. Y no bajaron durante todo el año. Digo cifras sin ninguna lógica. Sí. ¿No? Después llegó este fue el que reemplazó. Ese lo hice contigo, sí. Ese sí, tú estabas ahí, me sí. acuerdo perfectamente. Entretenido. Ahora, lo curioso era que en esa época, por lo menos, la publicidad a nivel de televisión era tan efectiva que ocurría eso, que inmediatamente medían cuál es el resultado del comercial en cuanto a la demanda que tiene el público. Era una respuesta pero inmediata, cosa que hoy día ya no es tan así, ¿no? No están así. Hoy día está más diversificado todos los Y medios. se pasaban pocas veces, ¿no? O sea, no eran tandas eternas como ahora que pasan en la misma tanda 3 veces el mismo comercial, una cosa. Este también fue otro que... Sí. Este tiene un final que yo no acepté el final que tenía. A ver, esta era una vieja una anciana, una dama, que recuerda cuando era joven y consumía las mismas galletas y tiene un recuerdo romántico de que un tipo le invitaba a bailar, ¿no? Esto. Entonces ella, vieja, el comercial es así, se acordaba de las cosas y aparece, ahora ustedes van a ver la mano, de un viejo que le invita a bailar. Pero yo no puse el viejo, puse al chico joven de nuevo. Porque me parece que, bueno, un viejito así que le invita a bailar, era como... Era claro. Y cuando tú regresas al gran sabor, es también el sabor de la juventud, ¿no es cierto? Bueno, el director creativo no quiso, pero el dueño de la agencia dijo sí, y ganamos un premio. Esta fue una locura. ¿Estuviste acá o no? Free, sí. ¿Te acuerdas lo que hicimos? No sé si con ese comercial, pero con otro de Free. Pero que hicimos un riel debajo de la piscina para que esta chica caminara en el agua así. ¿Te acuerdas, no? No, yo no estaba ahí. Uy, Dios. Tuvimos que vaciar la piscina para hacer esta escenita, que ella viniera, no sé dónde le puse el trípode, pero... Claro, que esa es otra cosa característica de esa época, es decir, todos los efectos eran hechos en cámara. Ah, sí, no había... No había... Mira, hablando de efectos, mira este comercial. Todo hecho en cámara. Claro. Y yo movía la cámara a propósito para que se viera que no había... Todo hecho en cámara. Esto no era un enano, era un señor normal. No, pues si no había alternativa. Yo me acuerdo de un comercial en donde tenía que meter la cámara a un carburador de Copec. Y construimos un carburador de 5 metros de altura, con una boca de respiración de este porte para poder meter la grúa con la cámara. Claro, había que hacerlo así nomás. Claro. Buen final ese, bueno. ¿Tú hiciste el de los dientes con...? Sí, contigo. Sí. Bueno, también hicimos uno que la cámara estaba dentro de la boca de un chico, ¿no? Claro. No sé si está acá, pero... Este tiene una historia también que... ¿Quién hizo esa disparada de pistola? Porque en esa época no había muchos expertos en era armas. auténtica. Por eso. Era una bala de fogueo. De hecho, la primera vez no le resultó el tiro. Ya. Entonces el tipo miró a cámara diciendo ¿qué hago? Y yo monté una segunda versión del comercial con el que no le salía el tiro. Ajá. Y Martín Subercasó decidió pasar los dos al aire mezclados. Mezclado. Y por ahí una vez lo llamó un tipo y decía, Martín, dime que no estoy loco, pues estoy seguro que el comercial al tipo no le salió el tiro. No sé, probablemente estés loco. Dice. Sí. Este también llamó la atención, no sé por qué. Este era el del manjar. Sí, mi mamá me gusta. Hoy, hasta hace un par de años se veía por ahí una versión es que nueva. le hacían reportajes a estos tipos que ahora son abuelos, poco menos. Ah, eso fue, claro. Sí. De repente pasaban esas, era divertido porque pasaban esas cosas que algún cliente o algún, qué sé yo, no tan metido en el cuento,
decía, yo quiero que le cambien esta parte al comercial. Entonces ya, ok, se la cambiamos y la vemos mañana. Y al día siguiente uno no cambiaba nada, Sí. se la mostraba igual y decía, ahí sí, Ahora sí, ahora sí. ahí sí. está bien. Ahora Claro, sí. era, bueno, Claro. eso se ha ido, yo creo, me acuerdo que los últimos comerciales que hice se fue encarajinando un poco en el sentido de que ya el creativo eran 4. Entonces aparecía el creativo, el director de arte, El aprendiz, el el goma. aprendiz, claro, y todos querían opinar y todos querían hacer cosas. Entonces se empezó a transformar en una lata, porque eso significaba de alguna manera cierta desconfianza Claro, claro. en el realizador, ¿no? Entonces, Este que dices tú, era doblón, po. doblón, claro. Sí. Claro, cuando dice esa puerta, ¿sabes cómo está hecha? Está hecha de goma, ¿te De goma, acuerdas? sí, po. De goma con una cosa para poder arquearla Para con que una se guía. doblara. O sea, no había otra forma. Porque No. Y el viento se hacía con unas máquinas de mierda, me acuerdo también que había en la época, ¿no? Secador de pelo. Sí. Este también llamó. Esta es escenografía también, porque además, ¿te acuerdas que hacíamos todo en estudio? Sí, pues. Todo en estudio. Construíamos, desconstruíamos. Al día siguiente yo filmaba esto, al día siguiente él aparecía con otra cosa. Sí, sí. Ahora, ¿y por qué? Porque en esa época era muy difícil filmar en locación, que pues poco a poco se fue resolviendo eso, pero no habían generadores, entonces salir a exteriores significaba colgarse de los postes, porque si uno llamaba para que le pusieran un empalme, eso se podía demorar, qué sé yo, meses. Entonces se trabajaba muy artesanalmente y sí se trabajaba tranquilo en estudio, con control sobre todo, y por eso estábamos ahí. Hoy día, claro, se sale más, ¿no? A locación. Claro. Los equipos son más pequeños de repente, más sensibles, en fin, pero era una característica, Solven, sí. Ese tuvo un problema, me acuerdo, ¿no? No, el problema, no tuvo un problema. De hecho, pero hubo una polémica. Una polémica. Sí. De hecho, punto 1, usé una música que me gustó, porque la escuché en esa época, usábamos impunemente música grabada sin pedirle permiso a nadie, porque pagaba el canal después, ¿no? Y el disco, que era de una cantante folk, creo, gringa, el disco era carísimo, disco de esto, ¿no? De vinilo, se agotó. Y las mujeres empezaron a tomar Solven como anticonceptivo. Pese a que dice claramente que es para el dolor de cabeza, claro, y que no afecta al estómago. Esa es la gracia del paracetamol, ¿no es cierto? Claro, Respecto a la aspirina. Pero probablemente el hecho decía, nunca vas a perder una buena noche por un dolor de cabeza, que era la excusa claro, y aparece esta pareja histórica, bailando. ¿no? Entonces decían, ya, tomo esto y puedo... Claro. Parece que tenemos varios niños en camino. Este también es un comercial, el que viene ahora. Este es muy entretenido. ¿Te acuerdas que filmamos Sí, como con 4 cámaras? Una con cámara varias tú, una yo, cámaras, sí. el Nacho, el Bustamante. Claro, era como una Porque superproducción. en Mira esa lo época. que es. El Fiat 147 tiene todo para ser el auto más seguro. Estabilidad, neumáticos radiales, frenos de doble circuito, volante retráctil, pero lo más importante es la estructura diferenciada de su carrocería. No hay truco. Salvo el maniquí que- Rompimos 2 autos, pero en fin. Eso era en Barnechea, me acuerdo. Esta cabina es el lugar más Donde ahora está seguro lleno de para casas. Ahí vive Silvio. Claro, Para tener la máxima seguridad, hay que tener un Fiat 147. Qué locura, hacíamos cada estupidez. Pero a la gente le encantaba. De hecho, a veces se comentaba que en televisión lo único bueno que había eran los comerciales. era la publicidad, Sí. sí, sí. No, fue una época bien interesante y audaz en ese sentido, porque yo me acuerdo de haber hecho al menos 2 comerciales que no salieron nunca al aire. Ah, yo también. Porque se asustó el cliente, porque era muy raro, porque o no le gustó a alguien, pero bueno, tú corrías el riesgo y si al final no te gustaba, ok, lo guardabas en un cajón.
pero nadie te Pero lo hacía pagaban. responsable. Claro, lo pagaban y todo. Era un riesgo de las ideas, ¿no? Era muy libre en ese sentido. Hoy día cualquiera que se equivoca en un plan de publicidad puede ser despedido inmediatamente, ¿no? Sí. Además hay mucho estudio previo. Entonces eso hace que sean menos creativos. Lo que hay en muchas de estas historias, sobre todo en las tuyas, porque no todos los directores son así, es pequeñas historias, ¿no es cierto? Pequeñas historias de 30 segundos, de 45 segundos. En fin, hoy día lo que mueve más bien es como las situaciones, ¿no? Cabros jóvenes jugando, qué sé yo, bailando en una fiesta, en fin, pero no hay historia, sino que hay un ambiente nomás, sobre el cual un producto se... Una pobreza creativa Sí, espectacular. sí. Bueno, y mucho retail, y mucha liquidación, y muchas cosas más inmediatas. Sí. Ahora, con respecto a lo que tú decías o que nos ocupa esto del paso... Acá está el de los dientes, mira. Claro. Interior de la boca del chico. Era una boca enorme. Sí, sí. Sí, Entraba la cámara. Así. sí, sí. Ok. Bien desarmados los dientes tenía el gallo. Sí, Bueno, está bueno, fue el sí. dentista. Y ahí quedó. Claro. Claro, casi todo eso que estamos viendo estos eran Caricias, ¿no? Que también es una secuencia de varios que hiciste. Varios, claro. Que era muy entretenido. Todo esto en el mismo estudio. Este estudio tenía, ¿cuánto? 14 por 11, creo que Sí, tenía, una cosa ¿no? así. Pero armábamos cada... Y se armaba toda esta Pero cuestión. además armamos esto y al día siguiente Cristian estaba filmando un comercial de él Claro. y cambiaba todo y pintaba de noche venían los maestros a repintar. ¿Te acuerdas una vez que le cambiamos la pintura al fondo? Sí. Y tiene una capa que era como una galleta, una capa Increíble. de un casi 1 centímetro de distintos colores de pintura, una cosa de loco. Claro, porque se pintaba de croma de repente, o blanco, o negro, o qué Claro. sé yo. Y hubo una época interesante, más o menos en esa época, con respecto a las promociones entre Copec, ESO y Shell, ¿te acuerdas? Sí, Que a veces Arnaldo estaba haciendo un comercial de ESO y yo estaba haciendo uno de Copec, por ejemplo. no, pero Y una vez... eran promociones así, pero El urgentes. colmo fue el lanzamiento de 2 productos. Yo trabajaba para un producto de Soprole y tú de Nestlé. También. El mío se llama Manjarate y el tuyo era No Chandel, sé, creo. Chandel, sí. Yo no tenía idea, porque nosotros no hablábamos nunca de los comerciales del otro. Pero resulta que yo tenía unas muestras de este producto, poca cosa, y le dije, guárdela en el refrigerador de la oficina hasta que yo lo necesite. No. Pongo en un cartel, Arnaldo, no abrir, qué sé yo. Y cuando lo fueron a guardar, encontraron otra bolsa que decía, Cristian, no abrir. Yo filmé el comercial, al día siguiente él entró y filmó el comercial de Chandel. Nunca lo supimos hasta que salieron al aire y competían directamente. Sí. Eran 2 productos competitivos. Pero nunca nos enteramos que lo filmamos a 24 horas de diferencia, claro. menos, 12 horas. No, era súper crítico, porque eran respuestas muy rápidas de cada productor con respecto, en el caso de las bencineras, por ejemplo. Sí, no, era Uno tremendo. regalaba cubiertos, el otro regalaba autitos, el otro regalaba no sé qué, pero esto era secretísimo, porque si se enteraba el otro, te la cambiaban inmediatamente. Entonces, yo me acuerdo de haber filmado una vez con guardia en la puerta, para que nadie fuera a... Sí, era tremendo. Una paranoia, sí. Sí, a espiar industrialmente, en el fondo, Claro. eso, ¿no? Eso ya era locación, ya parece, ¿no? Sí, este era en Cerro San Cristóbal, creo el que. cerro, ya, ok. Sí, Ok. sí. Con respecto a al tema de lo digital o de lo análogo, yo diría que el paso fue bien natural, es decir, y fue bien paulatino además, no hubo un corte preciso, pero si nos fijamos en que tuvimos ya esa primera experiencia en el año 80, claro, aprovechando la simplicidad del digital en términos del tamaño de la cámara, qué sé yo, se empezó a grabar con camaritas más pequeñas, qué sé yo, pero no hubo ningún drama, en definitiva, sobre todo para toda la gente que se formó en lo analógico, el paso a lo digital fue natural. O sea, Sí, el problema, bueno. yo no trabajé nada, en realidad mi último comercial fue
¿En cine? Con esa cámara, sí. Ok. Pero sí trabajaba en televisión, en la serie Heredia Asociado, por Claro, ejemplo. claro. Eso era una cámara digital. El problema era con los lentes. Pues ahí tenías, casi todos tenían un lente, Fijo. un zoom y punto, ¿no? Correcto, Y yo estaba correcto. acostumbrado a que cambiaba el lente. Claro, Y nunca me encontré cómodo con esa historia. claro. Pero también es cierto que no todo el mundo sabía manejar la luz para ese tipo de cámara, para esos lentes. Sí. Esa serie la dirigimos entre Nacho y yo, con Arnaldo Rodríguez como director de foto, que Correcto. hizo un trabajo espectacular. Era buena esa, sí. Era muy bueno. De hecho, Calzones Rotos lo hice con él Con- también. Pero lo que sí es cierto, ocurría que las primeras cosas que se hicieron en video, claro, unas eran más trabajosas porque la capacidad, qué sé yo, el rango dinámico que tenían las cámaras de video de esa época era bastante malo, entonces era más complejo. Había que, mientras que si iluminabas en cine, el cine era más amable en ese sentido, ¿no? Ahí hay una cosa que Análogo, digo. quiero hacerle un homenaje a este señor, porque yo nunca pude haber hecho fotografías de ninguna de mis cosas, nunca. Porque sabía de qué se trataba, pero nunca hubiera podido hacerlo. Pero tuve la suerte de trabajar con súper fotógrafos, partiendo por Cristian, también Pedro Sánchez, Sí, bueno, Andrés Martorell previamente como especie Claro. de patriarca de la Claro. fotografía, porque yo confiaba ciegamente en el fotógrafo, ¿no? Si él me Sí, me engañaba, acuerdo. porque ojo, hay una cosa que tú dijiste antes del rigor. Antes uno se enteraba de lo que había hecho una vez que la película salía del laboratorio. Claro ¿Te que acuerdas, sí. no? Sí, pues. Pasaba la noche sufriendo, me equivoqué, me salté el eje, ¿no? Y el fotógrafo con otro tipo de problema, Claro, hasta que vimos el material, no, todo bien. Al margen que a veces ocurría que en el laboratorio se cortaba la luz Claro. y morían 20 metros de película, ¿no? Una cosa así. ¿Te acuerdas de esto? No, Sí. no estuviste en esto, no, ¿no? eso lo hizo Pedro, creo, también. Claro, Sí. esto fue muy divertido. Y Porque- ese era estudio, ese primer plano era en estudio. No, está hecho ¿Eso? acá, está hecho ahí mismo. Ah, ya. Está hecho todo ahí en el... Todo ahí, ¿con qué? ¿Con una grúa Por- o con algo? Sí, tenía dos grúas, una para Ah. colgarlo ahí y una para la cámara. Entonces, pero estaba en un precipicio, otro tipo. Yo tenía listo, tipo, mira, el menor síntoma de temblor me los traen de vuelta, porque... Claro. Pero si te fijas, al final se ve que... obviamente el globo que se ve grande era una, Es una un globo, maqueta, Ya, pero una maqueta de 5 metros de altura, ¿no? claro. Este. Ese. Y desde el punto de vista fotográfico era muy atractivo también, porque tenía ese... Era hacer una película, era... Claro, esa aventura de jugar hasta los límites, ¿no es cierto?, con la luz. Incluso me llama la atención eso, porque en esa época la publicidad en general no aceptaba sombras. Si tú querías hacer una buena fotografía publicitaria desde el punto de vista, cuando empezamos, me acuerdo, de la agencia, tenía que ser todo blando, no podían haber ni una sombra. Y de repente empezamos a cambiar eso. Claro. No, pongamos sombra, usemos la realidad, qué sé yo. Y poco a poco se dieron cuenta de que era mucho más atractivo, ¿no es cierto? Liberar un poco eso desde el punto de vista de la luz. Volviendo al tema del cambio a lo digital, para mí, insisto en lo que dije antes, fue una simplificación. Es cierto que la imagen de cine, o sea, la película cinematográfica, no sé si tú estás de acuerdo, todavía tiene alguna ventaja comparativa respecto a la misma imagen hecha con una cámara buena de video, ¿no? Digital. Que se debe, para mí, a la granulometría de la película, que es casi un material orgánico, ¿no? Es como, y lo otro, en cambio, es matemático, es todo un punto al lado del otro, Claro, bien alineado como soldadito. claro. Probablemente le da un poquito más de dureza. Pero hoy en día ya se consiguen cosas muy parecidas. Sí, Pero para mí el cine básicamente es, una vez que filmaste y todo el cuento, pero es montaje. Ahí está la diferencia, ¿no? correcto. La diferencia entre otros géneros artísticos. Entonces, y el montaje para alguien criado con la moviola, pasar al digital es una simplificación tremenda. Como Enorme, todo mucho más simple, mucho más Enorme. fácil, mucho... claro. Usa la misma lógica. Yo por lo menos
usaba la misma, cosa que no ocurría con el video normal, el video analógico. Sí, sí. Porque cada vez que tú hacías pasar de un lado al otro, perdías una generación, ¿no? Perdías una generación y además que si te equivocabas en el plano 20avo de tenías que 200, empezar de nuevo. Sí. Tenías que ir al 19 y partir al 20 y de nuevo. Sí, claro, sí, sí. ¿no? Era un cacho. Yo una vez, por pedido del cliente, hice al mismo tiempo un comercial en 35 y al lado, repitiendo todas las tomas, una cámara de video, Ajá. de una productora de video. Y fui a editarlo con el criterio que tenía yo, que era... Esta toma después, veremos si va. No, weón. Esta hasta dónde y esta hasta dónde. Claro. Y yo me aburrí y le dije, arréglensela a ustedes. Yo no puedo pensar de esa manera. Claro. No más. El cliente, casi pierdo la campaña, eran 4 comerciales. El cliente vio eso y no puede ser, no quiero. Digo, pero dame tiempo que salga del laboratorio la película, la voy a montar, vas a ver otra cosa. No te creo. Bueno, dame un voto de confianza. Total, no pierdes nada, no te lo voy a cobrar. Cuando vino la mujer le dije, ¿pero qué hiciste? No, nada, esto está hecho con lentes en serio, con fotografía en serio, cuidada plano por plano y no con un tipo con una cámara de video que anda al lado del otro. Claro. Y el montaje también es mucho más riguroso, preciso. Bueno, no perdí la campaña, por suerte. Esto está hecho en vivo también, ¿eh? Ese Pero muñeco, este, claro, sí me acuerdo. disparado con un cañón, qué sé yo. Caricia. Sí. Aparecen Y mi actores. experiencia fuerte comparativa de analógico, video analógico, con esa cámara filmé La rubia de Kennedy y con una digital 5K de alta calidad, pero con los mismos lentes. O sea, yo pedía un 25, era lo mismo que el 25 de esta. Filmé Calzones Rotos. Y es muy cómodo. La gracia es que cuando tú filmabas con esta cámara, al margen que esta cámara es ruidosa, por consiguiente no puede controlar el sonido directo, se dobló toda la película entera, porque filmaba en exteriores, era imposible, yo prefería tener tu usar cámara. mi cámara de todos los días. En cambio con la digital, tú sabes que no doblamos ni un plano. Bueno, tuve un sonidista y unas condiciones de trabajo también de locos, ¿no? Porque era absolutamente un lugar aislado, etcétera. Pero la comodidad de ver el resultado prácticamente final. Y el fotógrafo, Arnaldo, me decía, mira que esto no es, esto es una aproximación, porque filmaba con el RAW, ¿no? Sí, Como sí. tú puedes explicarlo, Sí, yo no lo sé explicar. Pero el concepto es que te muestra una cosa parecida que el computador hace, pero después, cuando se hace la postproducción de imagen, ahí se le da exactamente... Claro, te muestra un LUT que es una versión aproximada del resultado Una versión, final, ¿no? que lo puedes corregir después, claro. Pero las correcciones eran tremendas, pero en el momento tú ves lo que acabas de filmar, no tienes que esperar que venga al laboratorio, Sí, que se copie, etcétera. sí. Y eso también aligera bastante la Sí. cosa, porque a ti si confías en el director de foto, que esto después se va a ver mejor que esto todavía, que era lo que me pasaba a mí, te interesa ver que el plano funciona de acuerdo a lo que tú quieres que funcione. Claro, ya lo tenéis resuelto ahí Exactamente. en el momento. Exactamente. ¿Sabes que mi escuela de cine se llama un libro de un chileno, del cura Sánchez? No sé si tú supiste de la existencia del cura Sánchez, Rafael Sánchez. Rafael Sánchez, tú sí lo conociste. Montaje, sí. El libro él se llamaba Montaje como arte cinematográfico, Sí, alguna cosa algo así. así. Que yo lo descubrí en Argentina sin saber que era chileno. Me enteré cuando, estando en Chile, el tipo era vecino mío aparte. Que fue el libro que me abrió la cabeza en cuanto al cine. Porque yo quería estudiar, quería aprender algo más. Ya era bastante veterano cuando me metí en este tema, pero no había nada. En Buenos Aires no había absolutamente ninguna escuela de cine. Entonces empecé a buscar libros, el lenguaje, la semántica del fotograma, esas cosas que a mí no me interesan. Pues yo decía, si tengo algo en la cabeza,
tengo que saber cómo escribirlo, pero no me interesa que me digan qué es lo que tengo que pensar. ¿Me entiendes? Entonces soy medio testarudo. Y de pronto descubro este libro, creo que compré 10 más o menos, porque lo fui regalando a un montón de alumnos, amigos y qué sé yo. Y ahí para mí fue la Biblia. Se llamaba Montaje Arte de Movimiento. Arte de movimiento, Sí. exacto. Muy Pero bueno. te hablaba de punta a punta exactamente lo que yo quería saber. Exactamente qué herramientas hay. No qué hacer con las herramientas, sino cuáles son las herramientas. No, un libro Y era muy bueno. muy claro ese libro. Sí, muy bueno. Y yo una vez lo comenté y salió publicado en una entrevista. Y Rafael me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes lo bien que me levantaste el ánimo con mis alumnos? Me levantaste en un pedestal. Es que, No fueron con esa intención, claramente. Sí. Era un gran tipo. Pero es un libro muy bueno ese. El libro, sí. Y él Muy era un complejo, tipo... además. ¿Lo conociste tú? Él, Sí. él hablaba por ahí de música también. También, claro. Un capo. Ha sido una relación entre la música Era y el documentalista, montaje, ¿no? sí. Sí, Rafael Sánchez. Rafael Sánchez. Cura. Esa fue mi escuela de cine, no tuve otra. Sí. Una cámara de 8 milímetros, que mi primera película la hice en 8 milímetros, duraba 15 minutos, una cosa así. Era argumental, era ficción también, hecha en la universidad, en la escuela de publicidad, con mis compañeros de curso, etc. 65 por ahí, 68, no sé. Bueno, ha sido un agrado escucharte y ver un poquitito, revisar esta historia, ¿no? Y en definitiva, yo lo único que podría decir para la gente que nos escucha es que esa aventura que se vivió en momentos de un cine muy, muy artesanal es algo que hoy día está vigente igual en el digital. Es decir, hemos aprendido a hacer películas correctamente porque tenemos buenas cámaras y tenemos todo, pero dan ganas todavía de plantearse esa aventura de exigirle al máximo al medio que hoy día existe. Es decir, las cámaras hoy día son capaces de hacer cualquier cosa y hemos llegado a un punto en el cual el cine chileno es perfectamente capaz de competir desde el punto de vista técnico con cualquier imagen del mundo. Pero falta dar ese paso, y eso es una invitación para los jóvenes también, ¿no es cierto?, de incorporar la creatividad para sacarle el máximo partido a toda esa nueva tecnología que hay, ¿no?, que está al alcance de todo. Y bueno, y a pasarlo bien de alguna manera, ¿no?, porque a disfrutar que sea la posibilidad de aventurarse y de crear cosas propias y distintas también, ¿no? Eso. Sí, yo suscribo eso. Agregaría una sola cosa, que por más que lo digital hasta hoy se puede filmar una película con un celular, creo yo, está muy accesible, muy fácil, que no le pierdan el respeto a la imagen, no le pierdan la profundidad, la capacidad que tiene de comunicación. O sea, que cuando filman algo, es como si no es tan superficial la cosa, no es un evento pasajero, es algo final, determinante, así, tiene que jugarte la vida y respetar lo que estás haciendo, respetarlo. El rigor que teníamos nosotros, un poco también por obligación, no podíamos gastar una fortuna en material pensando cómo iba a ser la toma, eso habría que aplicarlo aunque sea digital, aunque sea un celular. Correcto. O sea, el encuadre bien hecho, pensar bien la cosa, respetarlo, que a la larga es una disciplina que te lleva por un buen camino. Porque uno filma lo que filma, claro. Exactamente. En cada plano. Exactamente. Todo tiene un sentido. Muy bien. Me siento como un abuelo dando consejos a los nietos.